Hola, muy buenas noches a todos. Qué bueno este encuentro, este nuevo encuentro de formación, de aprendizaje, de actualización, este espacio tan importante que genera nuestra clínica Servid a través de nuestro director Ramón Eduardo Lopera, quien siempre está muy atento a esta información que entregamos a nuestras familias. Buenas noches para todos, doctor. Buenas noches. Freddy, Sandra, Ligia, para todas las familias, las 16 familias que se conectaron, pues les agradezco mucho la presencia. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Isabel Escobar. Es médica, especialista en toxicología y labora con nosotros en Servit. Como todos los miércoles, y yo los invito a que tengan un cuadernito, un lapicero, para que tomemos algunos apuntes que estoy seguro nos van a ayudar mucho para hacer de este espacio académico una oportunidad de aprender. Así que bienvenidos y bienvenidas todas. Bueno, bienvenidos. Yo les recuerdo la mecánica que utilizamos generalmente en las sesiones académicas. Hacemos una presentación inicial y al final abrimos un espacio para que ustedes puedan resolver las dudas. Les pido por favor que realicen sus preguntas levantando la mano o abriendo el micrófono, porque hay veces si se nos quedan muchas preguntas en espera en el chat, nos preocupa pues como no poder responderles a todos y el tiempo no nos alcanza, entonces es mejor que levanten la mano. Los invito también a que continúen participando de los talleres de familias que realizamos los sábados para las familias que no están ese sábado en la institución de visita presencial, donde también manejamos unos temas pues que son importantes. Cuando no puedan participar en las sesiones académicas, nosotros tenemos grabaciones y los diferidos quedan en nuestro canal de YouTube. Para las familias nuevas que de pronto no tuve la oportunidad de saludar esta semana en la inducción que realizamos para las familias que llegan nuevas a la internación. Yo soy Sandra Acevedo, ya pudieron identificar la línea de atención al usuario y bueno, pretendemos desde aquí acompañarlos de manera muy oportuna, abrirle las puertas de la institución y hacer un acompañamiento pues especial para que ustedes se puedan adaptar en toda la comunidad institucional. El doctor entonces ya nos habló de la doctora eh, que nos va a hacer la presentación de hoy. De pronto algunos de ustedes ya la conocen porque la doctora Isabel Escobar Toledo ha llevado algunos procesos en Servir desde hace varios años. Ella es médico, es especialista en toxicología clínica y bueno, para no quitar más tiempo, les doy la bienvenida, les pido por favor tengan sus micrófonos apagados y bueno, estoy aquí pendiente en el chat para las cositas que surjan. Doctora Isabel, buenas noches. Doctora, no te estamos escuchando en este momento. Tu micrófono aparece Ahora sí. apagado. Ahora sí, Vale, muy bienvenido. buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos todos a este espacio. La idea, bueno, yo no conozco mucho cómo es la dinámica, pero pues le había de pronto propuesto a Sandra si podíamos ir levantando las manitos en el momento que surja la inquietud, porque sé que el tema se presta para muchísimas preguntas, muchos interrogantes, y la idea es que más que darles mucha información y que luego se queden con muchas dudas, yo prefiero que resolvamos muchas dudas, así no logremos ver todas las diapositivas. Tampoco traje muchas para que nos quedara mucho tiempo de poder resolver también preguntas. Perfecto. Voy a pasar entonces a la presentación. Como yo no voy a poder ver, entonces ya pues ustedes me van informando en qué momento hay preguntas para yo pausar y todo lo demás. ¿Ven mi pantalla completa? Sí, se ve completa. Perfecto. Entonces, hoy queremos hablar de estrategias para disminuir las conductas adictivas. Este tema surge de pronto un poco de la inquietud que se ha generado con varios pacientes respecto al consumo de nicotina o de formas de consumir nicotina y que ha generado un poco de expectativa respecto a algunos planes de tratamiento que hemos instaurado en ellos. Entonces yo quisiera que retomáramos un poquito para conocer de dónde aparece esta idea, cuáles son usualmente las metas del tratamiento. Y resulta que en la mayoría de procesos
la propuesta inicial, sobre todo si entramos a una fase de internación como tal, siempre será la abstinencia total. ¿Por qué? Porque en una fase de internación buscamos que ese paciente pueda lograr como esa fase de desintoxicación temprana, donde podamos lograr que ese paciente mejore su salud, empiece a modificar estilos de vida, recupere parte de la salud que ha estado perdida o que ha estado afectada por el consumo, que pueda empezar a aportar a la sociedad desde los compañeros que están con él en ese mismo tratamiento, hasta lo que puede empezar a aportar a su familia, a sus planes de vida, a sus proyectos personales y de familia. Buscamos también que ese paciente recupere su funcionalidad, que empiece a pensar cómo puede nuevamente ser útil para sí mismo y para los demás, cómo puede mejorar y fortalecer esas relaciones interpersonales, tanto en el sitio donde se encuentra en el momento en la internación, como en el lugar de trabajo, con su familia, con sus compañeros, con las personas cercanas. Dentro de la internación también se plantea como una meta disminuir la exposición a riesgos. Y los riesgos pueden representar muchísimas cosas. Riesgo puede ser un paciente que es joven y que inició el consumo a muy temprana edad y que ya ha tenido reiterativamente condición de calle o exposición a situaciones de calle, que ha estado en riesgo, por ejemplo, de prostitución, que ha tenido conductas delictivas o que ya está cercano a presentarlas. No es, digamos, algo desconocido para todos nosotros que hay un alto índice de búsqueda de las personas que distribuyen drogas, de empezar a involucrar a nuestros pacientes en este tipo de conductas como un mecanismo para garantizar que pueda continuar consumiendo. De ese modo, entonces, cuando hablamos de riesgos, hablamos de múltiples riesgos. Hablamos de múltiples riesgos a los cuales pueden estar expuestos los pacientes y también hablamos de riesgos para las familias y para las personas que están alrededor de estos pacientes. Hablamos de un paciente cuando consume se convierte en una persona agresiva o libera un montón de cosas que tenía reprimidas y empieza a agredir verbalmente a sus familiares o a su pareja, ¿sí? Entonces, es riesgo tanto para el paciente, evaluamos también el riesgo de la familia y evaluamos también el riesgo de la sociedad. Pero algo de lo que no se habla mucho es la reducción de daños. Cuando nos referimos a daños, hablamos de todo eso que es francamente negativo para el paciente durante el consumo de sustancias, desde su salud, desde su comportamiento, desde su salud mental, desde su salud física, hasta todo lo que tiene que ver con el impacto en su familia y en la sociedad. Si pensáramos entonces desde la meta de la reducción de daños, podríamos partir entonces de estas preguntas. ¿Cómo así? Entonces la meta no siempre es la abstinencia, pero es que nos habían dicho al principio que esa era la meta. O resulta que yo como paciente entonces puedo pensar que una reducción del consumo podría ser el objetivo de mi tratamiento. ¿Y cuáles serían entonces los beneficios de esa nueva meta propuesta que no necesariamente para el paciente es la abstinencia? ¿Y por qué se generan estas preguntas? Porque para nosotros es claro que no todos los pacientes llegan con la idea absoluta de suspender 100% el consumo o de suspender todas las sustancias que ha venido consumiendo. Y aquí es donde nos encontramos con una disyuntiva. El paciente se encuentra en una fase de internación. En esa fase de internación realmente no hay negociaciones, por lo que hablábamos inicialmente. En esa fase lo que vamos a lograr es que ese paciente no esté expuesto a sustancias. Y con ese tiempo que va a estar no expuesto a sustancias, vamos a ganar un gran camino en todo ese proceso de construcción de esa nueva vida libre del consumo. Pero no siempre el paciente llega a un proceso de internación. Los pacientes en muchas ocasiones buscan un primer paso o una primera ayuda en una consulta. Y resulta que esos pacientes han identificado muy específicamente, por ejemplo, que consumen 3 sustancias, alcohol, cocaína y cigarrillo, y entienden que el alcohol y la cocaína les generan grandes problemas en su trabajo, en su familia, en lo que realizan día a día, tienen síntomas depresivos, tienen mucho malestar después del consumo, pero resulta que ante la ansiedad que le genera todo el proceso y toda esa situación problemática que viene presentando por el consumo,
ese paciente todavía no se ha planteado la idea o la posibilidad de suspender el consumo de cigarrillo. ¿Y eso puede ser una opción? Sí, puede ser una opción. Si nosotros nos devolvemos a pensar en la reducción de daños y entender que este paciente lo que está cambiando su esencia y su personalidad es precisamente el consumo de esas dos sustancias, y no es que estemos diciendo que el cigarrillo no le está haciendo daño, ni le está generando problemas, ni está aumentando el riesgo de que tenga problemas de salud a mediano y largo plazo, pero estamos determinando en este momento cuál es la situación más problemática, cuál es la que más daño le está generando a ese paciente específicamente. Y si partimos desde ese punto de vista, puede ser viable y válido pensar en la reducción o en la suspensión del consumo de dos sustancias y no de tres que están involucradas en la vida del paciente. ¿Cuál va a ser el beneficio? Podemos devolvernos nuevamente y prácticamente podríamos hablar que estas mismas metas del tratamiento que planteábamos como beneficios o metas de la abstinencia total pueden ser las mismas metas del tratamiento en un proceso de reducción de daños. ¿En qué se basa entonces la teoría o el proceso de reducción de riesgos y daños? Resulta que en muchas ocasiones hemos pensado que la adicción como una enfermedad crónica no tiene cura y que no tiene cura porque es una condena para el paciente seguir consumiendo, ¿cierto? No es salvable, no es posible que lo saquemos de ahí. Y es una visión errónea que lastimosamente se ha tenido a nivel mundial y que ha entorpecido mucho todo el proceso de búsqueda activa de pacientes, de tratamientos tempranos, de estrategias que mejoren el potencial de vida de estas personas, y han tenido unos impactos muy significativos en conductas y patologías de salud pública. ¿Qué pasa entonces o qué se busca con la reducción de riesgos y daños? Se busca una disminución significativa de problemas de salud y de seguridad asociados al consumo de drogas. Y esta estrategia fue planteada y creada por y para las personas que consumen sustancias psicoactivas. ¿Qué pasó? Que entre estas mismas personas empezó a ver que yo quiero empezar a salir adelante, todavía no tengo muy claro dejar el consumo, pero es que yo no quiero estar en la calle, pero es que yo no quiero que mi familia me rechace, pero es que yo no quiero que me echen del trabajo, yo no quiero perder la relación con mis hijos, yo no quiero abandonar la universidad, yo no quiero perder el objetivo que tengo en la vida de lograr mi carrera, formar una familia, tener mis hijos. Yo no quiero abandonar esas ideas ni esos ideales que tengo. ¿Cómo puedo hacerlo? Y cómo podemos ayudarnos entre nosotros. Y de allí surge entonces la idea de la reducción de riesgos y daños como una propuesta para esos pacientes en los que cualquier disminución del consumo, cualquier proceso en el cual ese paciente frene la exposición a las sustancias o a la actividad que tiene pues como relacionada de una dependencia, que aquí no solamente hablamos de sustancias psicoactivas, hablamos de celulares, de uso de celulares, de uso del internet, de búsquedas compulsivas de material pornográfico, hablamos también de pacientes que son compradores compulsivos, y todo eso son adicciones como lo han visto en otras conferencias. ¿Qué es lo que se busca entonces? Mejorar la salud y el bienestar, incluso cuando el paciente todavía tiene consumo activo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo buscando que un paciente, en lugar de pasarse todos los días de la semana en la calle, llegue a dormir a la casa, que en lugar de pasarse 7 días sin comer, llegue por lo menos a recibir los alimentos, que en lugar de ser una persona aislada de la sociedad, por lo menos tenga un relacionamiento con sus familiares y tenga formas de empezar a buscar métodos o medios para ser útil a la sociedad. Y de este modo se busca entonces lograr beneficios tanto para la salud individual de ese paciente como para la salud pública. ¿Qué se logra también entonces con la reducción de riesgos y daños? Una prevención de muertes por sobredosis, y aquí hablamos de sustancias altamente peligrosas como son los opioides, la heroína específicamente, como son los sedantes, como es el alcohol, y como son sustancias estimulantes que pueden ser adulteradas con sustancias de alto riesgo. Buscamos entonces que las personas a la hora de exponerse
conozcan los riesgos y determinen y tomen decisiones bajo un conocimiento de causa, bajo un conocimiento del potencial de daño que tienen de causarse en el consumo o en la combinación de sustancias. Disminuimos al mismo tiempo, y esto sí tiene un impacto muy significativo en salud pública, y es la disminución de la transmisión de enfermedades infecciosas. No solamente porque disminuimos, por ejemplo, el uso de jeringas compartidas en pacientes que usan drogas por vía parenteral, sino que también disminuimos en estos pacientes la posibilidad de la pérdida de la conciencia o la pérdida de la voluntad bajo el efecto de sustancias que puede llevar a actividades sexuales de riesgo, como serían la prostitución, como un sistema en el que utilizan a estos pacientes bajo una situación de indefensión, como es estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas. ¿Qué logramos también? Logramos un mejor uso o un uso efectivo de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque si logramos que ese paciente empiece a reconocer que tiene una conducta problemática con una sustancia y ese paciente empieza a buscar un mecanismo para empezar a disminuir su exposición, evitaremos que ese paciente esté cada fin de semana o varias veces a la semana en los servicios de urgencias o en unidades de cuidado intensivo con estancias prolongadas o en servicios de hospitalización en general. Y también de este modo facilitamos que estos pacientes empiecen a tener acceso al tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, que ha sido, y esto es algo que a mí siempre me gusta recalcar, ha sido un proceso en el cual hemos ido ganando terreno. Anteriormente, digamos, dentro de todo mi proceso de formación profesional, desde médica hasta especialista, me ha tocado ver todo ese proceso de avance, y ese proceso pasó de que los pacientes con consumo de sustancias eran simplemente relegados del sistema de salud porque se decía o se hablaba de ellos que era una enfermedad buscada, pero entonces se empezó a comparar con otras patologías, y es un ejemplo que yo siempre le doy a mis pacientes cuando se están echando mucha culpa. Cuando hemos visto que a un paciente diabético que llega a una unidad de cuidado intensivo, lo agarran a cantaleta porque se comió la torta del cumpleaños y llegó en una cetoacidosis diabética, que es una complicación gravísima. Jamás se ha visto. Y hablamos de una enfermedad que es crónica y que tiene tratamiento y que tiene medicamentos y que siempre, siempre ha estado incluida en el sistema de salud. A partir de esa comparación podemos bajar muchas preconcepciones que tenemos respecto a la adicción, y nos va a permitir tener una mayor apertura a ofrecerle a estos pacientes la posibilidad de tratamiento, de entender su enfermedad y de aceptar la posibilidad de tratarse y de buscar un nuevo estilo de vida. Entonces hablemos de estrategias de reducción de daño y de estrategias que sirven como ese paso hacia la reducción del consumo. Resulta que es que no solamente hablamos de que el paciente decida o no buscar tratamiento, que el paciente decida o no suspender el consumo de sustancias. Las estrategias de reducción de daño no solamente se utilizan para pacientes con farmacodependencias, se han utilizado, como lo vemos acá, para procesos también de rehabilitación integral en personas con discapacidad cognitiva, en personas de la tercera edad o que tienen alguna limitación física, en personas que han sufrido procesos orgánicos por accidentes, por alguna intervención quirúrgica que fue de difícil manejo o que generó una limitación física importante, o por alguna enfermedad que causó una estancia prolongada y un reposo prolongado con atrofia muscular significativa. Pero también tenemos, obviamente, ejemplos que tienen específicamente todo que ver con el consumo de sustancias. Un ejemplo de ellos fue una estrategia que existió en el municipio de Medellín, que tiene que ver con los escobitas. Muchos de los escobitas eran personas que eran habitantes de calle, que tenían policonsumo de sustancias psicoactivas y que para la mayoría de la sociedad eran personas, esta es una expresión que a mí me parece pues como muy fea, pero que eran personas desechables. ¿Qué pasó? A estas personas se les dio la oportunidad de ingresar al Hospital Mental de Antioquia, de hacer todo un proceso de desintoxicación, de rehabilitación, de intervención integral pues, para el consumo de sustancias, y una vez terminado ese proceso, se les dio esa posibilidad de reintegración social y de trabajar en algo que sirviera para la comunidad y tener una retribución económica por ese trabajo. Y esa es la historia de los escobitas. ¿Y eso es una historia de reducción de riesgos y daños? Sí, es una historia de reducción de riesgos y daños que todavía podemos ver en el día a día en las calles de la ciudad.
Una estrategia que tiene específicamente que ver con un tipo de sustancias que son los opioides, la heroína, la morfina, el tramadol y similares, es la distribución o los centros con disponibilidad de naloxona, que es el antídoto de estas sustancias. Nuestro país todavía tiene muchísimo por desarrollar al respecto, pero hay países en los que esto ya está muy bien elaborado, muy bien diseñado, y hay centros en los que no solamente hay distribución de naloxona, sino que también hay unos centros de distribución de jeringas que son estériles, que son nuevas, para evitar que estos pacientes compartan jeringas y de este modo tengan mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual o de infecciones de transmisión por vía parenteral, o sea, por inyecciones. ¿Qué hacemos entonces con esto? Esto es toda una estrategia que lo que busca es que el paciente tenga un lugar donde sentirse protegido y no sentirse juzgado ni discriminado por su condición de tener una dependencia a una sustancia. Adicionalmente, si cogemos otra estrategia que lleva muchísimos años en la ciudad de Medellín específicamente, y es lo que conocemos como centro día. Centro día es una unidad para pacientes que son habitantes de calle, pero que tiene una estrategia de reducción del consumo. Y es, mientras usted ingresa a centro día, no puede haber consumo de sustancias, pero cuando usted ingresa a centro día, tiene derecho a alimentación, a un sitio de descanso, actividades recreativas, a tener cuidados, a tener atenciones por algunos grupos de especialistas. Así usted decida a las 5 de la tarde salir de la institución y volver a consumir. Entonces son estrategias que llevan muchos años y que realmente venimos hace muchas décadas estudiando la reducción de riesgos y daños como un inicio o como una fase de transición para esos pacientes que todavía no tienen muy claro esa suspensión del consumo. Hablemos entonces específicamente de la reducción del consumo. Entonces, se podría proponer una reducción del consumo para todas las sustancias. ¿Cuánto tiempo duraría ese tratamiento? Y todos los pacientes podrían ser candidatos. Entonces, cojamos una pregunta a la vez. ¿Se puede proponer para todas las sustancias? Yo diría, mi respuesta tendría que ser que sí, porque si no, no estaríamos hablando de este tema. Pero esa idea tiene que partir de cuál es el objetivo del paciente en ese proceso y en esa reducción del consumo de esa sustancia. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Aquí no hay límites de tratamiento, no hay ni siquiera metas iniciales de tratamiento respecto a la reducción. Porque ¿qué buscamos? Facilitarle el proceso a esa persona que tal vez nosotros desconocemos, pero ha intentado y ha gastado muchas horas de su vida intentando buscar la forma de suspender el consumo, sintiéndose muy frustrado cada vez que tiene una recaída. Todos los pacientes podrían ser candidatos, en teoría sí, pero vamos a ver que hay muchos limitantes que podrían hacer que la estrategia tenga que ser muy dinámica y por eso la respuesta tendría que ser entonces, hay que individualizar cada caso, porque si bien como los gemelos idénticos pueden parecerse mucho, pueden parecer igualitos, pues no hay condiciones iguales ni médicas, ni físicas, ni absolutamente nada, así como tampoco hay adicciones iguales y por lo tanto no hay tratamientos exactamente iguales. Cada paciente tiene unas condiciones particulares de su grupo psicosocial, de su actividad laboral, de sus enfermedades de base, de lo que quiere el paciente, de lo que busca en el proceso de reducción del consumo o en la búsqueda de la abstinencia. Y eso es lo que nos marca la pauta para poder encontrar ese camino que le va a facilitar el proceso al paciente para ayudarlo, lo decida o no en algún momento, a llegar a esa reducción del consumo que para él es suficiente o en la gran mayoría de los casos a una abstinencia. ¿Y por qué digo la gran mayoría? Porque la gran mayoría de nuestros pacientes no llegan en muchos casos por su voluntad, tampoco llegan con la idea de suspenderlo, sino que muchos de ellos llegan con la idea de yo quiero aprender a consumir, quiero aprender a controlar la sustancia. Y en ese proceso de aprendizaje, estos pacientes se empiezan a conocer a sí mismos, cosa que no sucedía mientras estaban bajo el consumo excesivo de sustancias. En ese proceso de conocimiento, cada paciente empieza a entender los beneficios que le trae estar sin el consumo por unos días, por unas semanas, por unos meses o de por vida.
Y algunos de esos pacientes que estaban muy reacios inicialmente a suspender el consumo de sustancias, llega un punto en el que dicen, bueno, ¿sabes qué? Intentémoslo, pues vamos a tratar de suspender todo el consumo y vamos mirando cómo nos va. Y es una forma más fácil de que el paciente empiece también a aceptarse como una persona que puede tener altibajos en el camino, como una persona que puede tener dificultades en ese proceso, pero que cada pequeña meta que va logrando va haciendo que ese paciente empiece a tener más confianza en sí mismo y pueda empezar a lograr esa meta que puede ir cambiando en el proceso. Les quise traer un ejemplo específico que es la reducción del consumo de nicotina. Hay algo muy importante y es tal vez una de las sustancias que más expectativas genera, no solamente en el paciente, sino también en los familiares y en nuestros colegas médicos. Y es que cuando tenemos un paciente que ha tenido alguna condición de base, un infarto reciente, tiene una enfermedad pulmonar que le acabaron de diagnosticar o que estuvo en la unidad de cuidado intensivo por descompensación de esa enfermedad, o resulta que le acabaron de descubrir un cáncer a la mamá o al hermano y tiene mucho pánico por lo que le pueda pasar. Entonces lo primero que sucede es que le dicen a ese paciente, tiene que dejar de fumar. Y claro, ese paciente tiene todo el pánico escénico de la situación que está pasando, que está atravesando, pero resulta que con la nicotina específicamente y con la mayoría de sustancias psicoactivas, lo que sucede ante esa restricción es una mayor ansiedad de consumo. Y eso parece muy paradójico, pero así funciona el cerebro. El cerebro humano es como una trampa mortal, por decirlo de algún modo. Y esa trampa es como si te enredara en un montón de procesos y de pequeñas, ¿cómo se llaman? Bueno, llamémoslo trampas nuevamente, que lo que hacen es ponerte a prueba, ¿sí? Vamos a ver si sos capaz o no sos capaz. Respecto a la nicotina muy específicamente, todos tenemos la idea de que la nicotina es la que genera la adicción y eso es verdad, pero resulta que la conducta adictiva respecto a la nicotina no tiene que ver única y exclusivamente con la nicotina. Tiene muchísimo que ver con los hábitos que ha establecido la persona durante ese número de años que lleva fumando alrededor del cigarrillo. Y aquí hablamos entonces de cosas muy sencillas. Hablamos, por ejemplo, que en la mayoría de pacientes, fumadores, lo primero que hacen al levantarse, incluso todavía con un ojo cerrado, es pensar en el cigarrillo y buscar el cigarrillo. Si tienen hambre, lo primero que se les pasa por la cabeza es el cigarrillo, no la comida. Después de comer, lo primero que les provoca no es una siesta, es el cigarrillo. Si quieren tomarse un tinto, lo primero que se les pasa por la cabeza es el cigarrillo antes de ir por el tinto. ¿Sí? Y así sucesivamente, hay una serie de conductas y de hábitos preestablecidos alrededor del cigarrillo que así la persona le demos procesos incluso, por ejemplo, de reemplazo nicotínico, esa persona va a seguir con la conducta que ya estableció y que está muy fija en su cerebro. Y su cerebro lo que va a seguir buscando no es la nicotina, es la conducta adictiva. Y esta es lo que más limita el proceso de dejar de fumar en los pacientes. Y eso, cuando no se maneja, es lo que hace que pacientes que dejan de fumar abruptamente meses, días o años después puedan tener una recaída en el mismo punto de consumo. ¿Qué buscamos entonces con la reducción del consumo de nicotina? Buscamos específicamente modificar los hábitos que ha ido estableciendo esta persona en el transcurso de los años alrededor del consumo de cigarrillo. Romper esas estructuras que están tan fijas en el cerebro y que generan esa asociación casi que irreemplazable con el cigarrillo y algunas actividades. Y buscamos también destruir un poco esa conducta placentera o esa relación de placer entre el cigarrillo y lo que realiza en su día a día. Y no hay mejor forma de destruir el placer que establecer un orden para el consumo, ¿cierto? Cuando uno ya le pone normas al consumo, entonces eso ya dejó de ser placentero. Entonces, una de las cosas que hacemos con los pacientes es empezar a organizar la forma de fumar. ¿Y eso cómo se hace? Poner horarios, establecer dosis y empezar a convertir el cigarrillo más que en un hábito y en algo que me genera placer, como si fuera un medicamento que yo me tengo que tomar cada cierto tiempo para poder cumplir con mi meta terapéutica, que es finalmente dejar de fumar. Eso suena muy paradójico, pero funciona. Porque empieza el paciente ya no a tener esa relación placentera con el cigarrillo,
sino a cumplir una serie de normas alrededor del consumo, que va haciendo que pierda interés. Hacemos también otras cosas para romper esa conducta placentera. Por ejemplo, resulta que mi paciente viene porque fuma cigarrillos mentolados y los que más se disfruta y más le gusta el olor, el sabor, son los mentolados. Pero uno le habla de un cigarrillo que tiene sabor específicamente a tabaco y le dice que se quiere vomitar. Pues una primera estrategia es cambiar, por ejemplo, el sabor del cigarrillo que suele consumir. ¿Qué otra cosa hacemos? Empezar a identificar que el paciente también empiece a notar cuándo fuma por hábito, simplemente porque tiene los cigarrillos a la mano, y cuándo fuma realmente por ansiedad de fumar. Y empezar a romper esa conducta de tratar de calmar todas las ansiedades con el cigarrillo. Algo muy importante es ayudarle a ese paciente a trazar unas metas que sean alcanzables, es decir, que el paciente no diga de una vez, sin siquiera haber tomado la decisión clara de yo quiero dejar de fumar, sino que se lo está dudando, pero como le han echado tanta cantaleta, decidió venir a buscar la consulta. Entonces, ayudarlo en ese proceso a entender que no es necesario pasar de 20, 30, 60 o 80 a 0, sino que podemos ir haciendo una construcción que sea más sencilla, que para él sea más alcanzable, que sea como una meta de algo que él realmente puede hacer y que va a encontrar tan fácil de hacer en ese proceso que en la siguiente consulta va a decir, no, sabes que bajémosle un poquito más porque es que yo me traté de fumar todo eso que habíamos quedado y al segundo día yo ya me estaba fumando muchos menos. ¿Sí? Entonces intentamos que ese proceso sea lo más fácil posible para el paciente, porque las formas difíciles él ya las intentó. Entonces, decirle al paciente que deje de fumar, así, tan concreto como eso, ¿es una estrategia? Realmente no. No ayuda para nada. Y aquí, aprovechando que ustedes son las familias de los pacientes, pero que también hay algunos de ustedes que probablemente fumen cigarrillo, algo en lo que podemos ayudarles como familiares es a no echarles cantaleta. No hay nada que genere más ganas de fumar para un paciente que la familia y el médico encima diciéndole, acuérdese que hay que dejarlo y cuánto se está fumando y por qué no lo ha dejado y qué hubo pues, vea que le va a dar otro infarto, ¿sí? El paciente ya sabe lo que le puede pasar. El paciente ya sabe y está en un proceso, está yendo a las citas, está cumpliendo las estrategias. Nuestro papel como familia no es estar ahí echando cantaleta ni presionando a los pacientes. Es todo lo contrario. Vimos que en esta primera semana, en lugar de los 80 que se fumaba, bajó a 70. Felicitémoslo, démosle apoyo, digámosle, ve, qué bien, no te hemos visto tan pegado al cigarrillo, hemos visto que has logrado pasar algunos minutos sin fumar, has compartido más con nosotros sin fumarte el cigarrillo dentro de la casa. Todo ese refuerzo positivo genera en el paciente un mayor entusiasmo para continuar en el proceso, ¿sí? Entonces, si las estrategias de restricción, de poner imágenes muy negativas, como esta que les pongo aquí abajo, realmente surtieran efecto, todo el que compra una cajetilla de cigarrillos en este momento ya hubiera dejado de fumar porque las imágenes son horribles. Esta que les puse está bastante divina. ¿Los reemplazos nicotínicos sirven para todos los pacientes? Mi respuesta tendría que ser que no. Si solamente poner la nicotina de por medio sirviera para dejar de fumar, todos los pacientes que han usado parches, chicles, tabletas de nicotina ya lo hubieran dejado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que hablábamos al principio. La nicotina es la sustancia adictiva, sí, pero cuando el paciente ya lleva muchos años fumando, ya no es solo la nicotina. No estamos tratando solamente nicotina o no nicotina. Estamos hablando de un comportamiento, incluso de un hábito oral en el paciente que no vamos a reemplazar con ningún tipo de producto que lo reemplace, pues que simplemente aumente los niveles de nicotina en el organismo. Por eso los reemplazos de nicotina no siempre surten efecto. Nos sirven como una estrategia de transición, por ejemplo, en los pacientes que tenemos hospitalizados en fases de internación y que tienen demasiada ansiedad por fumar. Lo que hacemos es ayudarles en ese proceso para que no sea muy, muy molesto, ayudarles con un reemplazo nicotínico. Pero la mayoría de pacientes, aún con estos reemplazos, siguen quejándose que tienen mucha ansiedad por fumar. Y aquí una clave, yo no sé cuál de ustedes, si alguno lo ha visto, por favor me cuentan, pero ¿cuándo han visto ustedes un paciente que sea fumador haciendo mala cara mientras fuma o haciendo cara de disgusto? Yo no he visto el primero. La mayoría de ellos fuman porque disfrutan fumar. Y ahí es donde está la clave. Si yo no entiendo qué es lo que lleva a ese paciente a fumar,
qué es lo que hace que esté fumando desaforadamente, va a ser muy difícil que yo pueda ayudarle a ese paciente en el proceso. Que hemos visto, por ejemplo, en la experiencia, tanto en la institución como en otras instituciones, que el consumo compulsivo de cigarrillo en los pacientes con esquizofrenia en muchas ocasiones es uno de los factores que nos debe hacer pensar que ese paciente está descompensado. La descompensación de la esquizofrenia hace que el paciente busque desenfrenadamente fumar como una estrategia para tratar de disipar toda la ansiedad que le generan los síntomas psicóticos. Entonces, miren que debemos conocer muy bien cada paciente, cada circunstancia, cada situación que motiva a ese paciente a buscar la ayuda para dejar de fumar. ¿Y qué otros factores se tienen que tener en cuenta para establecer esa estrategia de reducción del consumo? Una de ellas, y tal vez la más importante, es cuál es esa prioridad del paciente. Resulta que este paciente, lo que hablábamos al principio, el paciente toma licor y además fuma. Y resulta que viene de una estancia prolongada en la UCI, tiene el hígado inflamado, tiene muchísimos problemas y sabemos que cada vez que toma licor ese paciente se sale de sí, empieza a ser agresivo, agrede no solamente a su familia, sino que se mete en cualquier problema en el lugar donde esté y ya ha estado al borde de que se lo lleven a la cárcel. Entonces, ¿cuál será la prioridad en ese paciente? Probablemente la prioridad sea lograr la abstinencia alcohólica completamente y de allí empezar un proceso de reducción tan rápido como el paciente lo acepte para que empecemos a trabajar en el consumo de cigarrillo. También tenemos que tener en cuenta las preferencias del paciente. Y aquí me va a extender un poquito en el tema de los dispositivos electrónicos y vapeadores para el consumo de nicotina. Entonces, desde el punto de vista profesional y desde mi especialidad, claro, a mí no me gustan ni 5 los vapeadores, ni los vaporizadores, ni los cigarrillos electrónicos, porque tienen múltiples riesgos que ya han sido determinados y que cada vez tenemos más evidencia al respecto. Pero resulta que tenemos un paciente que es un alto ejecutivo, que se la pasa de reunión en reunión, que para él es muy difícil retomar un cigarrillo convencional como estrategia de reducción. Y el paciente dice, mira, si no es con el vapeador o con el vaporizador o con el cigarrillo electrónico, yo creo que voy a abandonar la terapia porque no tengo forma de hacerlo. Entonces, perdemos la oportunidad de tratar a este paciente o nos adaptamos a las condiciones que el paciente nos está poniendo sobre la mesa y nos está diciendo, podríamos hacerlo de este modo y yo sigo tus recomendaciones. Entonces, a veces tenemos que tener en cuenta esa preferencia del paciente, eso que lo limita. También cuáles son las enfermedades del paciente. No es lo mismo que a mí me pongan sobre la mesa un paciente que me dice, pues sabes que yo quiero dejar de fumar porque tengo 3 familiares en primera línea, mi papá, mi mamá y mi abuela, que tuvieron infartos a edad temprana. Ay, yo no quiero que me dé un infarto, entonces quiero empezar el proceso de dejar de fumar. Súper bien, tenemos tiempo. A un paciente que me envían porque se acabó de infartar, le acabaron de poner 3 stents en las arterias coronarias del corazón y el médico me dijo que no puedo volver a fumar. Y yo, doctora, no quiero volver a fumar, pero estoy que me fumo un dedo. Estoy desesperado. Ayúdeme, por favor. Son condiciones diferentes. La segunda es una condición que es potencialmente letal. Quiere decir que si ese paciente sigue fumando, corremos un muy, muy, muy alto riesgo de que vuelva a estar en una unidad de cuidado intensivo en 2 semanas o en 2 meses porque tiene un nuevo infarto del miocardio. Entonces, obviamente, eso nos cambia las circunstancias, pero también cambia el patrón que podemos ofrecerle de reducción del consumo a los pacientes. Los factores psicosociales tienen suprema, pues mucha, mucha importancia. Entonces, tenemos un paciente, digamos el señor anterior que se infartó, y nos dice, vea, yo sí quiero dejar de fumar. De hecho, yo estaba intentando dejarlo antes que me diera el infarto. Pero es que resulta que en mi familia todos fuman. Y entonces cuando yo llego a la casa, huele a cigarrillo. Y cuando yo intento no comprar cigarrillos, igual en la casa hay. Y hay de todas las marcas, colores, estilos, sabores. Eso me queda muy difícil. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Probablemente nos toca intervenir no solamente al paciente, sino también la familia. Porque si no, para ese paciente va a ser muy difícil lograr esa meta de la abstinencia total. Y también la proporción de daño. Entonces, ¿cuál es la sustancia que más daño me causa?
qué tan grave es la enfermedad que tengo para poder definir qué tanto tiempo tengo para reducir el consumo, qué tanto daño me está generando esto respecto a otras enfermedades, ¿cierto? Porque el paciente nos puede decir, ven, es que me acaban de diagnosticar una diabetes y yo apenas estoy en el proceso de adaptarme a esa dieta tan difícil. Si me quitas el cigarrillo, yo creo que me voy a morir. Entonces, a veces toca contemporizar y definir qué manejamos primero, y no quiere decir que vamos a abandonar lo otro, sino que quiere decir que tenemos que empezar a encontrar la estrategia para ir avanzando lentamente, paso a paso, en el proceso de ese paciente. Bueno, yo hasta acá tengo las diapositivas como la información que les quería traer. Voy a cerrar entonces mi presentación y dejo de compartir pantalla para que podamos empezar a hablar del tema. No sé, Sandra, si tenemos preguntas. Doctora, Buenas no tenemos preguntas en este momento. Ligia, ¿quieres hacer algún aporte? Sí, muy interesante, doctora. Gracias, Sandrita. Sí, doctora Isabel, me parece muy interesante. Realmente es un tema que a mí me genera, yo pues soy psicóloga, trabajo acá en la sede de Calazán en el proceso de hospitalización parcial. Entonces nos encontramos pues con muchas inquietudes cuando los pacientes que han estado, salen de una internación por proceso de consumo, los papás salen muy ansiosos que el hijo consuma cigarrillo o que salga por las noches. Entonces, realmente me parece muy interesante tu exposición y bueno, esta mirada de la reducción de los riesgos, por ejemplo, frente a los pacientes que han tenido, digamos, el consumo de cocaína, de marihuana, si vemos que hay eh, una exposición bastante al consumo de cigarrillo, ¿no es cierto? Y bueno, vemos la preocupación de las familias porque consume cigarrillo, pero pues lo vemos también como, yo también lo hemos mirado pues desde el punto de vista que si acude al consumo del cigarrillo y esto reduce el riesgo del consumo de marihuana, doctora. Es comentario, es pregunta, ¿no es cierto? Porque lo vemos, ¿no es cierto? Que la práctica es así, que el paciente no vuelve a consumir marihuana, pero sigue tomando cerveza. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces decimos que hay una reducción del consumo de marihuana, pero no deja la cerveza. O hay una reducción del consumo de coca, pero no deja el cigarrillo o el vapeador. Entonces, no, y este otro tema que con las familias a veces se pegan mucho que sigue tomando cerveza, que sigue saliendo por las noches, que sigue eh, teniendo relaciones con pares con riesgos, en fin. Doctora, es esto, no sé, es pregunta y es comentario si quieres, Claro que pero sí. Vamos a antemano, aprovechar un poquito la información que nos pone sobre la mesa y es muy interesante. Sí es cierto que cuando los pacientes salen de un proceso de internación hay un riesgo de recaída con todas las sustancias, ¿cierto? Y eso lo tenemos siempre pues como en nuestro radar. Pero una de las sustancias en las que más recaen, precisamente porque la misma sociedad le reduce como el impacto, es precisamente el cigarrillo. Entonces, no es que debamos bajar la guardia, ni es que debamos simplemente empezar a ceder, porque eso es lo que tenemos que hacerle entender a los pacientes. Mira, es claro que salís ansioso, que hay muchas cosas, que tienes muchas expectativas, que estar nuevamente expuesto a lo que era tu sitio habitual de consumo, tus actividades habituales de consumo generan precisamente como esa impulsividad, pero hay que hacerle entender que el hecho de estar nuevamente afuera no quiere decir que matemáticamente tengamos que consumir alguna cosa, es todo lo contrario. Es decirle, mira, ya lograste un proceso súper grande, ya lograste una suspensión de sustancias, no abramos la puerta para una recaída. Venís tomando cerveza, acordate que el alcohol sigue siendo una de las sustancias que aumenta mucho más el riesgo de volver a recaer en otras. ¿Por qué? Porque perdemos de entrada la voluntad,
perdemos esa restricción que voluntaria y conscientemente tenemos cuando no estamos bajo el efecto del alcohol. Una vez hay una cerveza de por medio, eso ya empieza a ceder, ¿cierto? Entonces, es empezar a reforzarles esas estrategias para evitar una nueva recaída. Entonces, hombre, recaíste con el cigarrillo, listo. Vamos a empezar a trabajarle, no vamos a bajar la guardia. Nuestro plan sigue siendo, si vos lo aceptás, la abstinencia total, pero tenemos que ir construyendo ese camino para evitar una nueva recaída. Entonces, siempre es ponerles de antemano, acordate que el cigarrillo es una puerta de entrada y que el alcohol también es una puerta de entrada para una posible recaída. Gracias, doctor. Con gusto. Doctor Ramón, adelante. Isabel, hace un tiempo, hace unos días te acompañé a una consulta que realizaste a un paciente que consumía cigarrillo electrónico y recuerdo que le diste unas estrategias muy interesantes a su familia para conciliar entre esa posición de no uso a una posición que llevara al adolescente a modificar hábitos, a romper esas estructuras, a destruir el placer y ordenar el consumo. Quisiéramos, por favor, hablarnos un poquito más de estos asuntos de qué barreras de acceso pones tú para el consumo de sustancias en los pacientes que atiendes. Bueno, entonces, digamos que depende mucho del paciente, de si tiene, por ejemplo, una actividad académica versus una actividad laboral o si está absolutamente desocupado, ¿cierto? Eso varía mucho lo que podamos hacer respecto, por ejemplo, a los horarios y los intervalos de dosis del cigarrillo. Varía también la concentración del producto. Obviamente en los cigarrillos convencionales no tenemos esa oportunidad, pero sí que la tenemos en los dispositivos electrónicos para consumir nicotina. Desde los vapeadores hasta los cigarrillos electrónicos hay modificaciones en las concentraciones. Ahora, yo aquí sí voy a hacer una cuña y es que no siempre esto que nos ponen ahí, pues como en la publicidad de estos productos, es tan certero. De hecho, hay bastante publicidad engañosa alrededor de estos productos y eso es algo que yo siempre se lo hago saber a los pacientes cuando van a decidir, pues como, ve, yo quiero quedarme con el cigarrillo electrónico o con el IQOS o con cualquiera de estos productos. Entonces, hay mucho engaño alrededor de esto y es algo que todavía no está bien regulado. Otra de las cosas es que con estos dispositivos muy especialmente hay mucha compulsión respecto al consumo y es por la facilidad que se genera socialmente para consumirlos. Si uno está en un restaurante, nadie lo va a sacar de un restaurante porque usted saque un dispositivo electrónico. Así genere una columna de humo y de vapor que igual tiene un olor característico, que también tiene micropartículas, pero claro, como esto apenas se está estudiando y no está tan conocido como el cigarrillo convencional, estamos siendo bastante permisivos al respecto. Entonces, una estrategia de barrera, por ejemplo, no tenerlo a la mano. Entonces, ¿qué hacemos? Es un paciente que trabaja. Intentamos, por ejemplo, ponerle horarios en los cuales vaya y busque el dispositivo, pero idealmente que no lo tenga ni en el bolsillo, ni en el cajón del escritorio, ni en el bolso que tiene justo al lado de donde tiene que estar sacando cosas, sino en lo posible, por ejemplo, que en el horario de la media mañana, o sea, que fume antes de ingresar al trabajo, que en el horario de la media mañana tenga que irse hasta el carro, fumar y volver a su oficina, que en el horario del almuerzo tenga que salir corriendo para ir nuevamente al carro, fumar y regresar a la oficina y además sacar el tiempo para almorzar. ¿Qué hacemos con eso? Entorpecer el proceso de fumar. Y esto va ayudando a que se vaya perdiendo el placer de, porque el paciente empieza a decir, uy, no, en este calor que está haciendo tan horrible, y yo tenerme que ir hasta el parqueadero, bajar escalas o esperar el ascensor, me pierdo la hora del almuerzo, me toca comérmelo a la carrera. No, no, no. ¿Sabes qué? Yo prefiero empezar a disfrutarme el almuercito y saltarme ese horario de fumar. Y en la siguiente consulta, entonces le dicen a uno, no, vení, cambiemos esto un poquito porque definitivamente yo sí prefiero como tener esos espacios de descanso
en lugar de, ¿sí? Resulta que el paciente no trabaja, sino que está en la casa todo el día. Ah, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? En la casa podemos establecer una estrategia de ponerle una barrera al consumo. ¿Y cómo es eso? No lo tengo en la habitación, no lo tengo en el escritorio ni en el sitio donde paso la mayor parte del tiempo, no lo pongo a mi lado cuando estoy viendo televisión o películas, sino que lo pongo, por ejemplo, al lado de la puerta. Porque otra de las estrategias que se les propone siempre a los pacientes, sean o no cigarrillos electrónicos o dispositivos electrónicos, es que fumen fuera de la casa, que sigan considerando su casa como un espacio libre de humo y como un espacio que tenemos que descontaminar de todas estas partículas. Entonces, la mayoría de pacientes van estableciendo sus formas. Inicialmente les da un poquito de dificultad esto de no tenerlo a la mano, les genera un poquito de ansiedad, pero en la medida que van logrando como establecer ese punto y esa conducta respecto al cigarrillo, la mayoría de ellos empiezan a reducir significativamente el consumo. Muchas gracias. Con gusto. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. Dice don José, ¿se puede hablar de fumador pasivo con el vapeador? ¿Y qué efectos tiene para la salud? Bueno, entonces, esa pregunta está súper interesante porque no es que no generen daños, sino que todavía no tenemos suficiente evidencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hasta el momento todos los productores de este tipo de dispositivos siguen diciendo que son menos dañinos para el proceso de dejar de fumar, que es una estrategia incluso más saludable, que generan menos potencial de riesgo, que no hay asociación con el cáncer. Y realmente, si nos devolvemos a pensar cuántos años tuvieron que pasar para conocer los daños relacionados directamente con el consumo de cigarrillo, pues sabemos que apenas estamos, me perdona la expresión, pero en pañales respecto a conocer estos daños. Que es claro lo que hablaba ahorita. Hay múltiples dispositivos que al inhalarlos, sobre todo los vapeadores, generan una columna de vapor que en teoría el productor dice, eso no genera daño, no tiene partículas, no tiene absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Para yo poder hacer la combustión del producto que tiene la nicotina, casi siempre alguno de los productos que debe haber allí es un hidrocarburo. Cuando hablamos de hidrocarburos, hablamos de sustancias derivadas del petróleo. Entonces, no estamos diciendo que les echen gasolina, pero sí productos que tienen estas conductas. Y también hay productos que son de origen culinario, que si bien para la vía oral está muy bien evaluado, que no generan daño, que no generan toxicidad, son productos que no fueron diseñados para exposición por la vía respiratoria. Entonces, ¿qué está pasando? Que en los casos de exposición más repetida a esto ya se han encontrado lesiones pulmonares muy graves, como hemorragias pulmonares, como fibrosis pulmonar, como hay algo que se llama lesión pulmonar aguda, que digamos no tiene una definición muy específica y es simplemente como que el pulmón deja de funcionar adecuadamente, deja de hacer sus funciones adecuadamente y se inflama por completo. Y el único factor en común que han tenido estos pacientes que han presentado esas complicaciones ha sido el uso de dispositivos electrónicos para fumar nicotina, sean vapeadores, sean vaporizadores o sean cigarrillos electrónicos. Entonces, si bien hay obviamente todavía muchas dudas al respecto, sí que es claro que si hay una columna, hay partículas. O sea, si hay algo que incluso se ve macroscópicamente, no podemos seguir negando que ahí no hay algo. Y claro, si yo estoy al lado de esta persona y además percibo el olor, seguro que estoy exponiéndome a algunas moléculas. Entonces yo diría que sí, sí hay exposición pasiva. Lo que pasa es que todavía estamos en un proceso de conocer a qué moléculas y cuáles van a ser los potenciales daños. Doctor, adelante. Isabel, muchas gracias por tu excelente presentación y estamos en las últimas conferencias queriendo hacer un resumen y unas conclusiones de este tema tan importante que tú nos has presentado, estrategias para disminuir las conductas adictivas. Me gustaría entonces que nos resumieras lo más importante con lo que nosotros nos podemos llevar para nuestra casa y para nuestros consultorios. Te agradezco mucho. Bueno, yo creo que tal vez lo más importante es entender que para el paciente
el proceso de dejar de consumir una sustancia, no solo lo del cigarrillo, sino dejar de consumir una sustancia o dejar de realizar una actividad adictiva, es un proceso de autonegociación. O sea, el paciente todo el tiempo está intentando negociar consigo mismo para evitar una recaída o para definir en qué momento deja el consumo. Para nosotros entonces como terapeutas e incluso como familiares, también debe ser un proceso de negociación, entendiendo que para ese paciente el proceso es difícil y entendemos que las familias pueden estar cansadas, que ya han hecho muchos intentos, que han hecho muchos esfuerzos por acompañar a ese paciente, pero que siempre tenemos algo por hacer y siempre tenemos algo por brindarle y formas de acompañarlo. Entonces, lo más importante es entender que cada individuo es un universo y que ese universo tenemos que intentar conocerlo y tenemos que ayudar a ese paciente a conocer ese universo porque él tampoco lo conoce. Y en ese proceso de conocimiento vamos a ir encontrando esas estrategias que le puedan ayudar a dejar una, dos, tres, cuatro o todas las sustancias o actividades que el paciente vaya logrando en ese camino. Entonces, tenemos formas de hacerlo, pero siempre esas formas van a ser variables. Esos caminos, no hay un único camino. Todo camino se lo podemos ofrecer al paciente, se lo podemos modificar, lo podemos cambiar, podemos renegociar, podemos incluso empezar desde cero si es necesario, pero siempre es darle una perspectiva positiva al paciente y ser lo más propositivos para ellos, no quedarnos solamente en la prohibición, no quedarnos solamente en la suspensión del consumo total y radical, sino entender que para ese paciente hay situaciones difíciles que hacen que la recaída o el consumo sea como ese paso fácil, pero yo le puedo mostrar otro paso que puede ser un poquito menos fácil, pero que se puede construir. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ya que no hay como más preguntas, yo sí quisiera agradecerte mucho y para todos los que se quedan a esta hora, que son como, ¿cuántas familias? 41. 41. Sí, muchas gracias, muy buena asistencia. La doctora Isabel Escobar nos ha hablado que las metas del tratamiento o las metas estratégicas para disminuir las conductas adictivas tienen que ver con una abstinencia total, modificar estilos de vida, mejorar la salud y a poder aportar a la sociedad. Nos dice la doctora Isabel que es muy importante trabajar en recuperar la funcionalidad de las personas y también mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales. Las estrategias de disminución de las conductas adictivas también van enfocadas a disminuir la exposición de riesgos y finalmente, y en lo que la doctora Isabel más extiende, es la estrategia de reducción de daños, que tiene que ver con una estrategia donde busca que no todos lleguen con la meta absoluta de suspender todo, sino que pueda hacerse un proceso más acorde a las necesidades para disminuir los problemas de salud pública y seguridad asociados. Y nos decía la doctora Isabel que esto es creado por personas que consumen sustancias psicoactivas para mejorar la salud y bienestar, incluso durante un consumo activo. Y ella nos habla del importante beneficio no solo para la salud individual, sino para la salud pública. De esta manera nos habla que se previenen una gran cantidad de muertes por sobredosis, una gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual, menos ingresos a las unidades de cuidados intensivos y de hospitalizaciones. Y esta es una estrategia de reducción de daños que ha resultado ser muy efectiva en muchos lados. Así que, Isabel, finalmente nos invitas a pensar que cada paciente tiene condiciones particulares frente a su adicción y bueno, eso es como lo que yo quería resumir de lo que nos has dicho. Te agradecemos mucho, Isabel, por tu presencia y por tu colaboración y a todas las familias que se han conectado con nosotros. Sandra, ya pues Muchas gracias por la invitación.